Buenas noches, ojalá les haya ido bien en las elecciones y con el fútbol que nos puso en ascuas desde hace días. Nos saludamos con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Hola, buenas noches, Félix. Y bueno, se hizo lo que ya había pronosticado López Obrador. A la tercera es la vencida. Logró la hazaña igual a la del brasileño Lula da Silva, nomás que ahora Lula da Silva pues está en la cárcel. De entrada dijo que no va a ser dictador, que no va a soportar ni a familiares, ni a compañeros de lucha, ni a amigos, ni a nadie en los malos negocios de su gobierno. Si esto sucede, si esto lo logra López Obrador, Raúl, estaríamos del otro lado, porque infortunadamente en los últimos sexenios esa ha sido nuestra maldición, la corrupción, la impunidad y luego la inseguridad, que va a ser otro de los problemas graves que tiene que enfrentar el nuevo presidente. Definitivamente, y además los factores que llevaron al hartazgo a los mexicanos, que ayer concurrieron a las urnas como nunca en la historia había sucedido, es una lección más de que quienes tuvieron el mando, quienes descuidaron su principal compromiso de seguridad, de honestidad, de ética, se fueron dando como palomitas reventando con los exgobernadores de Veracruz, de Aguascalientes, de Sonora, de uno y otro partido. De Morelos, sobre todo. Y uno más que de otros partidos, tuvo unos ejemplos de dar vergüenza. Ya de saqueo, bueno, pues ya estuvo bien. Ahora, lo que dice López Obrador tiene que ver con algo que la gente no solo quería oír, quiere ver. Las cifras hablan. López Obrador, por lo que se sabe hasta el momento, logró 53.8% de la votación general. Anaya, que tanto presumió, que tanto insultó a López Obrador, se quedó en 27%, pero lo trágico fue lo del PRI, ya que Mid solamente pudo ganar el 16% de la votación general. Y bueno, el Bronco, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, tal parece que en nuestro país no van a funcionar los independientes porque el Bronco solamente ganó 4%. Es decir, López Obrador se llevó casi el 54% de toda la votación. Es un demonial. Es un impacto brutal el que se tiene con esas cifras. Y muy hablando del deporte favorito del tabasqueño presidente electo, dio jonrón con casa llena. Se llevó de las 9 gubernaturas 5. Pero no solo eso. Yucatán, que era así como la cosa de, bueno, la del orgullo. Fíjese nada más. La maquinaria perfecta, la dictadura perfecta, la aplanadora. Como se le llamó al PRI, que se acabaron quienes saben que se lo acabaron, ni siquiera ganaron mérito. ¿Y Veracruz? No, bueno, van a ir a ver a Cruz, pero para persinarse, porque ahí el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, con el mismo nombre, menos el segundo apellido, tampoco. Y como ya lo decíamos al principio, será cuestión de que se maneje con absoluta dureza con sus propios amigos y compañeros. Familiares. Que no se permita Sí. lo que hemos visto en años y en estos días, que algunos influyentes del gobierno se vuelven millonarios de la noche a la mañana. ¿Cómo no? Y además otra cosa importante. En todo esto, habrá quien diga, claro, pues después de 18 años de andar en campaña, no hay que confundir. La realidad de hoy y la de las últimas 46, 38 horas es que la gente decidió y emitió su voto por quien le generó la confianza. El único
que recorrió todos los municipios del país, el único que ha anunciado que hará una gira de agradecimiento por todo el país, el único que se refirió a que escuchando a la gente, en lugar de solo hablar, recibió lecciones de lo que México quería y que ahora, ya como presidente electo, y con una ventaja sobre esto, ventaja quiere decir reconciliación. México necesita la reconciliación. Es admirable. Y no se trata de estarle echando porras porque ya ganó, pero sí es admirable el trabajo de López Obrador. A mí me tocó verlo desde que empezó su andar político. Cuando venía de Tabasco con 2,000, 3,000 gentes a plantarse en el Zócalo, durante el tiempo en que Manuel Camacho Solís era regente de la ciudad, ahí se quedaba López Obrador un mes, mes y medio, hasta que ya llegaba el 14 o el 15 de septiembre que tenía que levantarse por lo del grito y lo del desfile. Pero lo hizo como por lo menos en 2 o 3 ocasiones con esas caminatas larguísimas y pesadas procedentes de Tabasco. Y luego realizar 3 campañas presidenciales. La verdad se necesitan pues muchos ánimos y muchas ganas de llegar y de conquistar al poder. Yo la verdad, lo digo con toda franqueza, yo creí que en el segundo debate que tuvo lugar en esta campaña, a lo mejor ya no llegaba López Obrador por todo lo que le pegó Ricardo Anaya y porque el propio López Obrador se vio un tanto confuso, turbado en lo que quería decir. Algo muy importante que también en la política y en la vida de un país cuenta, es que el innombrable lo nombró. A Carlos Salinas de Gortari dijo, y a Diego Fernández de Ceballos, añadió Andrés Manuel López Obrador, les extiendo mi mano franca, no haré nada en contra de ellos. Mucho de los corrillos políticos se nutrieron por mucho tiempo de la forma en que ahora sí, si llega López Obrador va a acabar con Salinas y va a acabar. Eso no va a suceder. Y no va a suceder no por otra cosa, más que por una realidad consciente de tener un país unido. Si a López Obrador le va bien, a México le va bien. Claro. Pero de otra manera, no se puede tener ya más divisiones y enconos hasta en familias. Fueron cientos de veces las que López Obrador criticó a Carlos Salinas de Gortari, incluso al presidente Peña Nieto. Y anoche lo fue a felicitar Carlos Salinas de Gortari. Y es muy interesante lo que también dijo López Obrador en su primer discurso ya como candidato ganador. Reconoció el buen trato que le dio el presidente Peña, pero advirtió que los otros antecesores, es decir, los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, no lo trataron bien y se los dijo ayer. El que tampoco lo trató bien y fue muy crítico, muy duro, fue el jefe Diego Fernández de Ceballos. Varias veces, y lo dijo con fuerza, López Obrador no debe ser presidente, no debemos de permitir que sea presidente. Bueno, y soltaba insultos bastante fuertes. Bueno, tal vez López Obrador no llegue con ánimos de venganza contra ellos, pero pues, seguramente amigo, no creo que los vaya a tener por todo este tiempo. Félix, hay una cosa que es una realidad. Una cosa es el candidato que ofrece, sí, promete, claro, y otra es el presidente. ¿A qué me refiero? López Obrador ha tenido ya la personalidad del aplomo que esperó 18 años tener y que quizá en anteriores tiempos no hubiera tenido, porque hoy con 65 años de edad, López Obrador habla de unidad, de reconciliación. No permite, en cambio, que se malinterprete
el que seguiría la corrupción. Eso se acaba. Y desde luego con ello, como bien señalaste, la advertencia, familiares, amigos de lucha, todo lo que tiene que ver con la cercanía de él. Yo vi muy alejado a muchos de López Obrador que presumían que ellos eran López Obradoristas. Y por no citar nombres, porque sería largo, pero hay varios que conocemos y sabemos, quién sabe en qué parte del círculo del diamante de béisbol queden. Puede ser Gallola, puede ser atrás de home, pero no cerca. ¿Quién sabe cómo le vaya a ir, eso sí, a algunos gobernadores, incluso los actuales? Por ejemplo, el de Morelos, por ejemplo, el de Veracruz. Y me llama mucho la atención. Yo no sé si estas cifras sean ciertas, pero fue una que escuchamos anoche, o sea, la noche del domingo, que de los 38 distritos electorales, López Obrador se llevó 34 en el Estado de México. Es de no creerse, porque son 34 distritos electorales, o sea, otros tantos diputados federales que tendría, 34 del Estado de México nada más. Yo no sé qué podrá hacer el actual gobernador ante ese panorama, pero si es cierto eso, de que López Obrador se llevó 34 distritos del Estado de México, algo va a pasar en el Estado de México. Desde luego, la historia registra la votación más copiosa, la votación que tiene que ver con lo que es la realidad de nuestro país, hace 24, 36 horas. Él ganó. Pues este es el panorama. Ustedes votaron para que nos vaya bien, para que a México le vaya bien. Y ya lo dijo López Obrador, que no va a ser dictador y ojalá que nos cumpla, no con todas las promesas que ha hecho, con unas cuantas tenemos. Muchas gracias por habernos escuchado. Buenas noches y nos vemos en la próxima, Raúl. Gracias, hasta la próxima aquí entre Reporteros. Buenas noches.